Señoras y señores, bienvenidos a Los Ángeles de Juan, les habla Juan Guillermo Ríos. Hace una semana fue publicado el Gallup Poll. Es la encuesta que cada mes mide la opinión de los colombianos frente al gobierno, frente a todas las instituciones, frente a los líderes y frente a los temas que más atañen y preocupan a los ciudadanos. La medición de finales de abril y comienzos de mayo deja preocupados a muchos. ¿Por qué? Porque el Gallup Poll muestra un país con un pesimismo casi que generalizado. La encuesta revela que existe la percepción de que no vamos bien en temas vitales como la economía, el costo de vida, el desempleo, el narcotráfico, la corrupción y otros. Veamos algunas de estas cifras del Gallup Poll respecto a la economía del país. Solamente un 9% piensa que la economía está mejorando, mientras que el 82% opina que la economía está empeorando. De la mano con la economía está el costo de vida. Para el 6% de los encuestados, el costo de vida está mejorando, pero para el 90% está empeorando. Mi ángel Andrea nos tiene otras cifras. Andrea, buenas noches. Así es, Juan Guillermo, muy buenas noches. Miremos el tema del desempleo. El 16% de los encuestados piensan que se está reduciendo, mientras que el 74% opina que el problema está empeorando. Y otro tema, la corrupción. El 5% opina que está mejorando, mientras que el 85% opina que está empeorando. Pues los temas son inquietantes, las cifras son aterradoras. Por ejemplo, hay otro tema que me inquieta mucho: el narcotráfico. El 19% de los encuestados piensa que la lucha contra el narcotráfico está mejorando, pero el 61% opina que está empeorando. Andrea. Sí, señor, como usted lo dice, Juan Guillermo, esta encuesta fue hecha además por Gallup Colombia a través de 1.200 encuestas telefónicas entre hombres y mujeres mayores de edad de todos los estratos en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga. La encuesta se hizo entre el 22 de abril y el 1 de mayo y tiene un margen de error del 4%, Juan Guillermo. Hay que decir, Andrea, que los resultados del Gallup Poll coinciden con los de otras encuestadoras, otras encuestas, no necesariamente con las mismas o con los mismos números y las mismas cifras, pero sí con la misma tendencia. Entonces, ¿esto qué significa? ¿Por qué el pesimismo? ¿Hacia dónde vamos según lo que indican las encuestas? Las respuestas las tendremos esta noche en Los Ángeles de Juan con mis invitados, aquí en el estudio y por supuesto vía Skype. El primer invitado es un senador de la oposición al gobierno, es el senador Iván Duque Márquez del Centro Democrático. Él es el abanderado de la economía naranja para los jóvenes y que, entre otras cosas, fue un proyecto de ley que hoy avanzó en el Congreso. Le encanta el fútbol, el rock y es un gran lector. El América de Cali, ¿no? Sí. El América de Cali. No. Se muestra la lealtad con los... Sí, hay que ser leal. El segundo invitado es uno de los líderes más importantes del partido Cambio Radical, el partido del vicepresidente de la República que hace parte de la unidad nacional. Es el senador Carlos Fernando Galán, le gusta el ciclismo y también es un gran lector. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Juan Guillermo. Nuestro tercer invitado es del partido de la U, el partido que está en el poder. Es el doctor Mauricio Liscano, próximo presidente del Congreso de la República a partir del 20 de julio. Y como ustedes ven, es un senador muy joven,
como todos los que invitamos hoy, que le gusta fantásticamente el atletismo. Corre casi todas las competencias atléticas de maratón. Este fin de semana se va para Lima porque va a correr la maratón de Lima. Él es de origen paisa, pero se educó y vive toda la vida en el departamento de Caldas, en Manizales. Senador, bienvenido. Muchas gracias, Juan Guillermo, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y a mis compañeros aquí. Y como siempre, programa. en Los Ángeles de Juan, tenemos la óptica, la mirada de la academia. Hoy nos acompaña un politólogo, el doctor Federico García. Es catedrático de la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda. Es bogotano y tiene un curioso hobby. Colecciona banderas de todo el mundo. Como el doctor Iván Duque, es hincha del América y su ciudad preferida en Colombia es Valledupar. Bienvenido, profesor. Gracias, Juan Guillermo. Buenas noches. Muy bien. Y conmigo Andrea. Andrea, tenemos buen tema para hoy. Sí, señor. Y en las redes, Carolina, mi otro ángel. Juan Guillermo, muy buenas noches y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Lo que dicen las encuestas. Nos pueden encontrar en Facebook, Los Ángeles de Juan, y en Twitter, @LosAngelesDeJuanTV. Ya nos han escrito nuestros televidentes, por ejemplo, @Orlor5 dice: imagen del presidente por el suelo, reflejo de su gestión, país polarizado, estamos mal. Y @Galo128 raya al piso dice: Colombia está en cuidados intensivos en la salud, seguridad, educación, vivienda, trabajo, corrupción, en fin. Juan Guillermo, yo estaré muy pendiente de todos nuestros televidentes y las preguntas que tengan para nuestros panelistas. Siga usted. Gracias, Carol. Escriban a las redes. Voy a dar cambio permanentemente. Vamos con nuestro invitado, senador Iván Duque Márquez. Aquí tengo el Gallup Poll y lo he estudiado detenidamente como estudio todas las encuestas. La corrupción en Colombia, ¿usted considera que está mejorando o empeorando la lucha contra la corrupción? Empeorando 85%, mejorando 5%. ¿Qué lectura hace usted, senador? Bueno, yo creo que todos los ciudadanos, y yo creo que todos los colombianos estamos hastiados con la politiquería, con la mermelada, con la corrupción, que además se ve expresada en distintas cosas. Lo que está pasando con la alimentación escolar, se la están robando en las narices del pueblo colombiano y no se ve una acción firme por parte del gobierno. También debo decir que preocupa, por ejemplo, en el caso de la infraestructura, que el 80% de los contratos de las vías terciarias en el país se hacen con un único proponente. Y vemos cosas también tan deleznables y dramáticas como lo que ha pasado con Caprecom. El informe de auditoría forense, lo que pasó entre el 2010 y el 2013, se tapó, se produjo una liquidación a la ligera y no se conoció la verdad sobre uno de los más grandes desfalcos de la historia reciente a la salud de los colombianos. Yo creo que la sumatoria de todas estas cosas que están ocurriendo, la inactividad del gobierno y el patrocinio además de las clientelas políticas a toda escala, lo que hace es que la ciudadanía tenga este tipo de expresiones que responden a la realidad y no solamente a la percepción. Senador Galán, usted justamente fue secretario de Transparencia y conoce muy bien el tema. ¿Refleja la realidad de estos resultados? Bueno, Andrea, primero yo quisiera hablar, Juan Guillermo, un poco de la encuesta en general, digamos, porque yo creo que evidentemente la encuesta refleja una situación de pesimismo en el país. Eso es evidente y una situación difícil para el presidente Santos. Se le sumaron muchas cosas, se le sumó pues, un proceso de paz que no ha sido fácil ante la opinión pública, el fenómeno del Niño, se le sumó la caída del precio del petróleo y el impacto que eso ha tenido en la economía. Y todo esto ha tenido un impacto, digamos, creo yo, en general en la gestión del presidente, en la visión que tiene la gente de la gestión del presidente Santos. Y eso a veces, yo trabajé en periodismo y a veces uno mira las encuestas y no hay un tema específico que afecte un sector o un tema en particular que lo haga caer, pero la tendencia generalizada a veces jala a todos los sectores. Entonces, por ejemplo, uno ve que hay una crisis en el gobierno, a pesar de que el desempleo cayó durante 60 meses seguidos, la gente insistentemente decía con mayor proporción que el desempleo estaba empeorando. Entonces, otras cosas influyen en las encuestas a veces y hay tendencias generalizadas que afectan todos los temas. Frente al tema de corrupción, pues yo creo que este gobierno ha hecho
cosas bien importantes en el marco jurídico contra la corrupción, Estatuto Anticorrupción, la creación de Colombia Compra Eficiente, la Convención contra el Soborno Transnacional, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Y hubo un impulso muy importante al principio con la investigación en la salud, con la investigación en el tema de la DIAN, pero sí creo que se ha frenado eso. Se ha frenado, faltan nuevas normas, faltan más herramientas, faltan más voluntad. Y creo que eso afecta y eso termina llevando a que la gente sí sienta que la corrupción está creciendo. Y hay casos en particular que afectan eso. Por ejemplo, los escándalos que ha habido de la policía, en particular en los últimos meses, generan un ambiente de corrupción, la gente siente. Y cuando hay un escándalo particular, se afecta en general la percepción de la gente frente a todo el sector, frente a todo el tema. Senador Lizcano, frente al tema de la corrupción, ¿cuál es su opinión? Digamos que yo en el mismo sentido de lo que dijo el senador Galán, pues digamos casi que me quitó lo que iba a decir. Y es cierto, hoy lo que está sucediendo en Colombia pues es una ola de pesimismo. ¿Producto de qué? Desde la gran polarización también que hay en Colombia. Tenemos una oposición muy fuerte que por supuesto está polarizando el país y en esa polarización en la que estamos hoy, pues obviamente eso está llevando a que todas las encuestas estén a la baja. Si usted mira todo lo que está ahí, realmente lo que ahí está, todo, nadie cree en nada de lo que está sucediendo hoy. Usted lo estamos hablando ahora, el caso por ejemplo de los medios de comunicación. Hoy realmente ninguna institución se salva. Se salvará Obama o se salvará, digamos, de pronto la iglesia y las fuerzas militares. De ahí para abajo todas las instituciones están a la baja. Hay un descrédito de las instituciones, hay una ola de pesimismo enorme en el país y por supuesto pues eso tiende todo hacia abajo. ¿Qué siento yo? Que se han hecho esfuerzos. Por ejemplo, el tema de Caprecón que toca el senador Iván Duque, se liquidó Caprecón precisamente por las dificultades que estaban haciendo en el gobierno. Hoy, por ejemplo, el presidente Santos está invitado a nivel internacional precisamente como una de las expresiones de lucha contra la corrupción, pero también hay que entender que la corrupción no solamente está, y hay que reconocerlo en el gobierno nacional seguramente en algunos niveles, sino también en los niveles locales. Ese problema de los que dice el senador Iván Duque, que es cierto, que el 80% de los contratos de vías terciarias se adjudican con un solo proponente, no es un problema del gobierno nacional. Realmente es un problema más de los alcaldes, que son los que están haciendo, los que están manejando esas licitaciones en el nivel local. Y ya en eso inclusive el gobierno lo ha dicho, que va a tener un pliego tipo y hay una gran lucha. Y a pesar, yo diría, de la gran cantidad de leyes, de la anticorrupción, de las leyes de puerta giratoria para los funcionarios públicos, de la demanda permanente, de una Contraloría eficiente, de una Fiscalía eficiente, digamos, del control de los medios de comunicación, yo sí creo que en Colombia hay una cultura de la corrupción que no solamente es un problema del gobierno, sino que también es un esfuerzo que tenemos que hacer de educación y de cultura a todos los colombianos. El que se cola en la fila, el que no quiere pagar impuestos. Es decir, aquí hay una responsabilidad compartida. Lo que está pasando con los Panama Papers, por ejemplo, mucha gente que se fue para Panamá para no querer pagar los impuestos en Colombia. Entonces aquí hay una responsabilidad compartida en la yo sí creo que tiene que haber un esfuerzo mayor, como lo dice Galán, y tenemos que seguir luchando en cultura, en educación y por supuesto en controles a la corrupción, donde yo sí creo, pues todo lo que se ha hecho mucho, pero falta mucho por hacer. Doctor García, dicen los senadores que hay como un pesimismo generalizado. ¿Qué tan cierto es eso? Sin duda hay pesimismo y pienso que es un pesimismo que se ve reforzado por un contexto de crisis económica. Estos resultados, por ejemplo, frente a la corrupción tan abrumadores, en el sentido de que los ciudadanos perciben que no se está haciendo lo suficiente para combatirla, tienen que ver por un lado con los escándalos, como lo mencionaba el senador Galán, escándalos como el de Reficar, el de la Comunidad del Anillo, en fin, los que han sido conocidos por la opinión pública en los últimos días, que ponen en evidencia efectivamente fenómenos extendidos de corrupción a todo nivel en el Estado, pero además eso se ve reforzado por un contexto en el que la economía está en dificultades, el precio del petróleo está a la baja, el dólar está altísimo y por ende las importaciones también, y en general la canasta familiar de los consumidores se ha encarecido. En ese sentido, en ese contexto, para las personas es particularmente odioso que existan casos de corrupción, pues si en un momento de prosperidad, digamos, es algo condenable, en un momento de crisis es aún peor. La gente valora con más rigor los casos de corrupción cuando se está en medio de una crisis. Entonces, eso explica en buena medida estas cifras tan escandalosas. Estamos en vivo en Los Ángeles de Juan. Tengo ya vía Skype desde Medellín al gerente general de Inbamer Gallup, el doctor Martín Orozco. Pero antes quisiera oír la opinión del senador Iván Duque sobre lo que han dicho sus colegas.
Bueno, el senador Liscano decía que hay una oposición fuerte que está polarizando el país. Yo creo que cuando vimos los resultados de la encuesta, lo que observamos es que más del 80% de los colombianos está prácticamente echado al rechazo total a las prácticas de corrupción y politiquería en el país. Yo lo que creo es que hay fenómenos que, como lo decía el profesor Federico, también agregan a este desasosiego, y el más grande es esto, es que el país se gastó la bonanza petrolera más grande de su historia, más de 60 billones de pesos entre el año 2010 y el año 2014. Cuando se cae el precio del petróleo y se dan cuenta que se gastaron la plata, entonces salen a imponer una reforma tributaria, y ahora viene una nueva reforma donde el 96% del nuevo recaudo es IVA, es decir, le van a pasar la factura a los hogares más vulnerables y a la clase media. Ese es el tipo de cosas que genera un gran rechazo y que le demuestran a la ciudadanía el poco entendimiento y la poca concentración que tiene el gobierno en no convertir al pueblo colombiano en el Paganini de todos sus errores y su mal uso del gasto público. Los televidentes han visto la interpretación política de los resultados del Gallup Poll, pero veamos ahora qué piensa y cómo los ve el hombre que hizo precisamente la encuesta. Nos acompaña, como les dije, vía Skype desde Medellín, el nuevo gerente general de Infamer Gallup, el doctor Martín Orozco. Como el senador Liscano, él también es un corredor de maratones y guarda todas las medallas y todos los recuerdos de las carreras en las cuales ha competido en las diferentes ciudades de Colombia y del mundo. Y como el senador Liscano, su sueño es participar en las principales maratones del mundo. Doctor Martín, muy buenas noches. Buenas noches. Cuénteme una cosa, simplemente por curiosidad, pero los periodistas buscamos el detalle. ¿Ya escampó en Medellín? Sí, tuvimos casi 48 horas de lluvia, pero en este momento estamos ya sin lluvia, ya afortunadamente escampó. Siempre fue unas largas horas de lluvia. Bueno, la primera pregunta sobre el Gallup Poll es, ¿usted a qué atribuye el pesimismo casi generalizado de los colombianos según los resultados de la encuesta? Bueno, yo veo que todos los invitados tienen muy bien estudiadas las cifras y prácticamente, pues, si sumamos las partes que cada uno dijo, de alguna manera logramos componer las razones principales por las cuales está el pesimismo en estos niveles. Sin embargo, pues hay unas que resaltan más que otras. Una de ellas es digamos, un frente que tiene que ver con el bolsillo del colombiano, que en el bolsillo del colombiano están las preguntas relacionadas con costo de vida, que el 90% cree que está empeorando. Es una cifra, la segunda cifra más alta después de la medición de febrero de este mismo año. En el caso de la economía, el 82% cree que está empeorando. En el desempleo tenemos un 74%. Esa cifra pues sí es parecida a las de otros momentos de la historia. Y digamos que ahí está como el frente del bolsillo del colombiano, por llamarlo así. Y hay otro frente que tiene que ver con otros dos temas diferentes, que es la corrupción, como ustedes bien lo decían, en niveles históricos de pesimismo, y el tema de inseguridad, en el que el 88% de las personas nos mencionan que está empeorando. Entonces, si uno fuera a extraer las razones principales, estarían esas tres: bolsillo del colombiano o costo de vida, inseguridad y corrupción. Aunque, pues, como ustedes ven en las cifras y ya lo dijeron, casi todas las preguntas, pues, y los indicadores que tenemos vienen a la baja. Doctor Orozco, le pregunta a continuación el senador Carlos Fernando Galán. Senador Galán. Doctor Orozco, hay una pregunta que ustedes hacen, que la he visto en otras encuestas y que le genera a uno, digamos, como una preocupación sobre la coherencia un poco de las respuestas de la gente. Y es que a la gente le preguntan sobre la situación del costo de vida en general y lo califica, digamos, de manera muy negativa en esta encuesta. Pero cuando le preguntan, ¿usted está contento con lo que usted puede comprar y lo que usted puede hacer? Un poco preguntándole más su situación personal económica, es muy distinto. No digo que sea excelente, pero es inclusive más lo positivo que lo negativo en este caso. Creo que es como un 50-40 y algo, donde la gente se siente contenta con su situación económica personal. Entonces, esa diferencia, ¿a qué se debe? ¿Por qué se produce? Y no está reflejando un poco que hay un sentimiento de pesimismo generalizado que afecta un poco el sentimiento de la gente frente a la sociedad, pero que en particular dice, no, pero yo no estoy tan mal, yo no estoy tan grave. Doctor Martín.
Sí, básicamente ahí lo que ocurre es que esa pregunta de si está contento pues con todas las cosas que puede comprar y hacer, que es la que se refiere al estándar de vida, tiene un rezago comparada con la del costo de vida. Primero, las personas sienten, digamos, el aumento de precios en la canasta familiar, por decirlo así, que en este caso se vio más fuertemente en enero, y luego al tiempo es que empieza a ver que su estándar de vida desmejora. Entonces, si tú correlacionas el costo de vida o la pregunta de costo de vida con la de estándar de vida, notas que sí empieza a caer, pero unos meses después de que la del costo de vida aumenta. En este caso en específico, si ves la medición de febrero, el 61% de las personas manifestaban estar contentas con su estándar de vida, cuando en febrero vimos que el 94% de las personas creía que el costo de vida venía empeorando. Ya para esta medición, que fue en abril, esa pregunta del estándar de vida pasa del 61 al 52% de personas que creen que está mejorando. Entonces ahí puedes verificar precisamente el rezago que te menciono. Por ponerlo en ejemplos prácticos, digamos que inicialmente pues la papa, el arroz, el café, etcétera, las cosas de la canasta familiar las siente más costosas, pero todavía no es que el costo de vida esté tan alto como para que tenga que irse a un apartamento más pequeño, o para que tenga que vender el carro o el vehículo, o para que tenga que caminar en vez de ir en Transmilenio. Digamos que a eso se refiere el estándar de vida, y por eso hasta que ese costo no se permanezca es que no se ve el rezago que tiende a ser unos meses después. Doctor Orozco, vamos con pregunta al senador Mauricio Liscano. Senador. No, yo quiero cambiar un poco de tema y es frente al tema del proceso de paz. Es decir, ¿cómo está en las encuestas el apoyo al proceso de paz? No sé si me dieron el tema del plebiscito. ¿Cómo va ese tema y qué tanto está afectando que el proceso de paz no se haya cerrado en la ola de pesimismo que tiene hoy el país? Sí, en el proceso de paz nosotros hacemos un bloque de preguntas, pero para no alargarme en la respuesta, digamos la pregunta más general es si cree que el proceso de paz va por buen camino o por mal camino. En el caso de esa pregunta, el 66% de las personas cree que va por mal camino, comparado con un 57% en febrero y con un 44% en diciembre del 2015. Lo que quiere decir que más o menos se ha aumentado un poco más de 20 puntos el pesimismo frente al proceso de paz. Básicamente eso se debe pues a tantos meses de negociación. Sin embargo, hay que rescatar que todavía hay una mayoría de colombianos que piensa que la forma de solucionar el problema con la guerrilla es insistir en los diálogos hasta que se logre un acuerdo de paz. Y en ese caso, el 52% de las personas nos mencionan estar de acuerdo con esa afirmación. Doctor Martín, el senador Iván Duque va a hacerle una pregunta y el profesor Federico, pero antes nos vamos con las redes, porque hay multitud de opiniones en las redes. Carolina. Claro que sí, Juan Guillermo. Lo que expresan nuestros televidentes nos corrobora que los colombianos sí son pesimistas. John Castaño nos escribe: la corrupción hace mucho daño al país. Es un cáncer de nuestra clase política. No hay justicia en su contra. Nelson Vargas: el principal problema es corrupción y direccionamiento de contratos en todas las alcaldías y en todas las gobernaciones del país. No se salva ninguna. Julie Berrío: Santos debe entender que el pueblo colombiano se cansó de su nefasto gobierno. Estamos en crisis. @Fernaber dice: este proceso de paz es el inicio de una guerra civil por la impunidad de los criminales. Así es la opinión de nuestros televidentes. Carolina, mil gracias. Senador Iván Duque. No, mi pregunta era, ¿cómo están viendo ustedes el estado de ánimo y la percepción de la ciudadanía frente a la seguridad en las ciudades, que me parece que es uno de los temas que ustedes abordan en detalle, donde ya se ve el fenómeno de la extorsión llegando al desespero de la población, y me gustaría saber cuál es la lectura que tienen ustedes como encuestadores? Perfecto. En este estudio en específico no preguntamos por el tema de la extorsión, simplemente por si cree que la inseguridad está empeorando o mejorando. En ese caso, como les mencionaba ahora, el 88% cree que está mejorando, y precisamente es en las ciudades principales, que son las que son objeto de estudio, las 5 principales. Esa tendencia viene en aumento. Habíamos estado en niveles del 60, 70, pero nunca en el 88% como ocurrió en abril. Bueno, doctor Federico de la Universidad Sergio Arboleda, una pregunta para el doctor Martín Orozco de Infamergalo.
Doctor Orozco, ¿cómo explicar el optimismo aparente frente a los resultados del proceso de paz con el pesimismo frente a su desempeño? Mientras la mayoría considera que el proceso va mal, la otra mayoría estaría dispuesta a votar en un posible plebiscito y a votar a favor. ¿Cómo explicar esta aparente contradicción? Esa pregunta es muy importante porque hay que aclarar que el 66% de las personas cree que va por mal camino y el mismo 66 estaría dispuesta a votar a favor de del acuerdo, pero ese 66 que votaría a favor solamente es de las personas que manifiestan que definitivamente saldrían a votar, que es nada más un 32% de los encuestados. Entonces, básicamente es entender que esa pregunta se le hace solo a los que manifiestan que definitivamente van a votar, que es el 32%, y de ese 32% el 66% votaría a favor. Pues, doctor Martín, tengo que cumplir con los comerciales, pero antes de los comerciales rápidamente, Carolina, ¿qué dicen los televidentes en las redes? Bueno, Juan Guillermo, nos dice Inés Aristizábal, lo más triste es que la corrupción en el país crece a todos los niveles, pero nadie hace nada para frenarla. @Tabocrit, las encuestas de percepción son solo parte del juego mediático de los poderosos, pero el país, la realidad es que lleva años en crisis. @Orlor5, el proceso de paz tampoco va por buen camino. Preocupa de dónde saldrán los recursos para el posconflicto. Juan Guillermo. Gracias, Carolina. Vamos en Ángeles de Juan, estamos en vivo a cumplir con nuestros compromisos y regresamos con el senador Iván Duque, con el senador Carlos Fernando Galán, con el senador Mauricio Liscano y con el doctor Federico García de la Universidad Sergio Arboleda. Volvemos en Los Ángeles de Juan con el análisis del Gallup Poll, de Invamer Gallup, que ha mostrado unas cifras que tienen a los colombianos pensando sobre si ese estado de ánimo es coyuntural o si va a continuar. Pregunta para el doctor Iván Duque, senador de la República. Por primera vez en el Gallup Poll, en la medición, tengo toda la tendencia, los medios de comunicación por primera vez tienen una imagen desfavorable superior a la favorable, cuando anteriormente los medios de comunicación siempre tenían una imagen favorable y alta. Pero en esta medición, los medios de comunicación tienen una imagen, la pregunta es muy concreta, ¿tiene una opinión favorable o desfavorable de medios de comunicación? Desfavorable 50% y favorable 48%. ¿A qué atribuye usted eso, senador Iván Duque? Bueno, yo creo que se trata también de un fenómeno global. Eso no es solamente algo que está ocurriendo en Colombia. Yo creo que los medios de comunicación tradicionales están empezando a perder espacio frente a las redes sociales, frente a los blogs, frente inclusive a los youtubers y a otro tipo de manifestaciones de opinión. Y yo creo que esas manifestaciones de la ciudadanía, donde le empiezan a creer más a los medios no tradicionales, es porque quizás hay muchos medios que han seguido manteniendo una postura, yo diría, de manejar con cierta miel la información y no presentar la información tal cual la están percibiendo los ciudadanos en la calle. Eso está pasando en los Estados Unidos, pasó también en Chile, en las últimas encuestas Gallup se está viendo eso, en Perú. Entonces yo creo que el fenómeno que estamos viendo en Colombia es una reacción de la ciudadanía que está buscando medios alternativos y que tiene más sospechas sobre la capacidad de los medios de realmente transmitir lo que la ciudadanía está viviendo en carne propia. Andrea. ¿Qué puede estar pasando con los medios, senador Galán? Pues yo coincido en buena medida con lo que dice Iván. Yo creo que sí hay, digamos, una evolución en la forma como la gente se informa hoy día, y los nuevos medios han cambiado un poco toda la ecuación de la gente, cómo busca información, cómo, digamos, consume información, y eso le pone un reto grande a los medios de comunicación tradicionales. Y también pues es evidente que ha habido, y en la coyuntura política que estamos viviendo, una situación donde un grupo político opositor pues ha criticado directamente a muchos medios, un grupo político que, vale la pena decir, tiene popularidad, y ha criticado a unos medios y ha dicho que los medios no están siendo, digamos así, fieles a lo que está pasando en el país, y eso tiene un impacto en los medios. Entonces yo creo que la combinación de esas dos cosas ha hecho que por primera vez veamos unos medios de comunicación con
crisis. Además han pasado cosas. No olvidemos la crisis que pasó con la FM, donde hubo un escándalo y salió, un medio atacó, digamos, publicando unos videos, en fin, y eso generó un escándalo, salió la directora, en fin, ese tipo de cosas creo que también afectan la imagen de los medios ante la opinión pública. Ese es un buen punto, Andrea. Pero hay una evidente ruptura, senador Liscano, entre la percepción de la gente y lo que los medios transmiten. Yo lo que siento es un poco con lo que iniciamos al principio. Las encuestas son una foto. La foto hoy del momento es una foto de pesimismo. Yo tengo, por ejemplo, la convicción de que firmado el proceso de paz, avanzado, digamos, terminado el fenómeno del niño que ya está comenzando, baje un poco la inflación que está muy alta, es que somos casi al 7% de inflación, eso le pega directamente al bolsillo de los colombianos porque el impuesto más caro para los pobres, por supuesto, es la inflación. Yo creo que si esas tendencias cambian, yo sí siento que, digamos, muchas de las instituciones van a tender a subir, inclusive la de los medios de comunicación. Por supuesto, hoy, cuando le pregunto a los medios de comunicación, la gente piensa en noticieros, piensa en periódicos, y hoy la gente no se está informando por eso, se está informando, como lo dijeron mis compañeros, se está informando por Twitter, la gente ya está muy bien informada y está informada a través de medios electrónicos. Y los medios, yo también creo, y lo digo con sinceridad, pues les falta, digamos, como responder a esas nuevas tendencias, donde ya no se quiere un mar de conocimiento de 1 milímetro de profundidad, sino que yo creo que los medios, digamos, tradicionales van a tener que enfocarse más también a la profundidad de los asuntos y no solo al conocimiento y la información, porque la información ya está en las redes, ya está en el Twitter, ya está en el Facebook, y los medios van a tener que trabajar mucho más fuertemente en la profundidad, en el análisis, que en eso hay que hacer un esfuerzo. Entonces yo sí siento que en el fondo también mucho lo que está pasando es una misma tendencia donde nada está apareciendo, es un poco lo que está pasando en Estados Unidos, Claro. Fenómeno Trump, todo el mundo está contra todo, y si usted mira las encuestas, ¿quiénes están arriba? Pues precisamente no los más tradicionales, o Petro o el mismo Fajardo. O sea, la gente está cansada de todo lo que está sucediendo y está buscando otras opciones. Ese es un muy buen punto. La gente está buscando nuevas respuestas, liderazgos frescos. Y me parece que el senador Liscano hace bien en hacer ese comentario. Los colombianos, según las encuestas, están buscando liderazgos frescos, no trasnochados. Andrea. Bueno, el análisis desde la academia, doctor García, ¿qué puede estar pasando con los medios? Yo coincido con el senador Liscano en cuanto efectivamente hay un ambiente de pesimismo que contagia también el pesimismo frente a los medios de comunicación. Tradicionalmente los medios han sido una institución muy reconocida y muy bien valorada por los colombianos y de hecho sigue manteniendo una alta favorabilidad con el 48%, solo que como lo señalaba Juan Guillermo, por primera vez su desfavorabilidad es más alta. Yo pienso que lo que han dicho los senadores es cierto, pero agregaría yo un elemento y es que también las nuevas tecnologías y las nuevas posibilidades de información han puesto en evidencia que la mayoría de medios de comunicación colombianos, los que controlan la pauta, la audiencia, aquellos que son dominantes, que son realmente muy pocos, pues tienen un discurso muy similar entre sí y se repiten muchas veces y el televidente no es tonto y advierte muchas veces cuando las versiones tienen carencias, tienen huecos y puede llenarlos a través de la consulta, por ejemplo, con redes sociales o con páginas alternativas. Creo que también hace unos años veíamos cuando la televisión era por licitación, cómo los canales de televisión, si bien pertenecían a las familias presidenciales, de alguna manera competían entre sí y presentaban versiones diferentes a la teleaudiencia. Hoy en día vemos que los canales de televisión y en general los medios pues se repiten en un mensaje muy similar y los televidentes, el público en general, busca otras opciones. Carolina, las redes, ¿qué dicen los colombianos? Los colombianos están opinando con el hashtag lo que dicen las encuestas. Wilson López nos escribe, las encuestas dicen lo que quieren que la gente piense. Para eso son los sondeos de opinión, para manipular a los ingenuos. William Porras, el presidente no acepta la realidad y se va a estrellar cuando vea los resultados. @Luis Alberto Garciete, las instituciones están mal y por sus líderes. La corrupción del país toca todos los niveles. Miren, por ejemplo, los pequeños municipios. Juan Guillermo. Quiero escuchar la opinión del doctor Martín Orozco, el gerente general de Bamer Gallup, quien hizo la encuesta, sobre este fenómeno, doctor Martín, que se da en esta medición, en la 112. Por primera vez, los medios de comunicación tienen una imagen desfavorable más alta que la favorable. ¿Usted qué lectura hace? ¿A qué se debe eso?
Bueno, aunque la pregunta es muy simple, simplemente si tiene una imagen favorable o desfavorable en los medios de comunicación, digamos que la suma de todos los puntos que cada uno de los invitados resaltó, creo que es lo que está haciendo en realidad que esta cifra esté en este momento en estos niveles. Sin embargo, como tenemos un estudio con una tendencia de 23 años, nos permite no solo ver la foto de hoy, sino también ver cómo viene esa tendencia. Y lo que podría decirles es que desde el año 2008, marzo del 2008, donde la opinión de los medios era un 82% favorable, aunque hay algunos altibajos, desde ese momento se ve una tendencia a la baja hasta que ha tocado pues el punto en el que estamos hoy. Entonces, desde las cifras no es un tema coyuntural del hoy, es una tendencia que viene de años atrás, aunque en los últimos 2 meses se vio más marcada y probablemente está atribuida a cada uno de los puntos sumados de todos los que dijeron pues todos los invitados. Doctor Martín Orozco, mil gracias por acompañarnos y por aportar sus luces importantísimas a Los Ángeles de Juan. Bienvenido siempre. Muchas gracias, senador Liscano. Nos vemos en Lima, que también estaré en esa carrera. Sí, señor. ¿Pero va a ser 42 o 21? Vamos por los 42. Bueno, vamos juntos, vamos por los 42. Muchas gracias, que estén bien. Hasta luego. Nos vemos. Son atletas. Bueno, entramos a la fase final del programa, que son preguntas breves con respuestas breves. Y la primera es para el senador Iván Duque. Otro de los temas del día, ¿qué es la resistencia pacífica que propone el presidente Uribe? Bueno, la resistencia civil es una expresión de la ciudadanía, como usted lo dice, pacífica, académica, persuasiva, alegre, argumentada, que lo que quiere en este momento es invitar a la sociedad colombiana a que le diga a las FARC que todos queremos construir una paz, pero una paz donde quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad paguen cárcel. Segundo, que quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad no sean elegibles políticamente. Tercero, que las FARC utilicen su dinero mal habido para reparar a las víctimas. Y 4, que no sean igualados con las fuerzas militares. Como esas cosas no han sido logradas por el gobierno en la mesa de negociación, estamos invitando a la ciudadanía y haremos un gran proceso pedagógico para que todos los colombianos unidos digamos queremos la paz, pero una paz digna, y una paz digna empieza porque los responsables de crímenes de lesa humanidad paguen un mínimo de cárcel. Andrea. Para nuestros demás panelistas, rápidamente, ¿qué opinan sobre la resistencia civil? Pues yo creo que es respetable que el Centro Democrático manifieste su oposición a la forma como se ha manejado el proceso. Tienen todo su derecho. Me preocupa un poco que ese término de resistencia civil sea interpretado como un desconocimiento del marco constitucional, porque hay, digamos, profesores y varias personas expertas en estos temas constitucionales que manifiestan que ese término tiene esa connotación o podría tenerla. Entonces, una cosa es la desobediencia civil, que es cuando eventualmente una norma se sale del marco constitucional y uno se enfrenta a ella y la rechaza, y la resistencia civil puede ser interpretada como eso, y me parece que eso sí no sería, digamos, adecuado para el país y podría ser peligroso inclusive. Senador Liscano. Digamos que lo que queremos los colombianos no es una resistencia a la paz, sino una resistencia a la guerra. Lo que queremos es acabar con la guerra. A mí sí me preocupa mucho porque se está utilizando un liderazgo que evidentemente tiene el Centro Democrático sobre muchas personas en Colombia para oponerse a un proceso que llevamos 50 años tratando de acabar, que es la guerra. Y me preocupa más es que si sale el plebiscito y ganamos el plebiscito, entonces la estrategia es como decir no vamos a cumplir los resultados. Es decir, eso tiene como un tufillo de ilegalidad. Yo saludo mucho que Iván y mucha gente ha venido como matizando el primer discurso y diciendo es dentro del marco constitucional, es todo eso, pero me parece que eso le mete un ruido innecesario al país, a la economía, a la polarización. Queremos es más resistencia a la guerra y no a la paz. Doctor García. Pues el concepto de resistencia civil se entiende normalmente en el marco de un régimen autoritario. No es el caso. En ese sentido lo interpreto como un recurso más de lucha política del Centro Democrático, pero hasta ahora tampoco nos han dicho acerca de cuál es su contenido, cuáles son sus formas. Claro. Entonces pienso yo que es parte de un discurso de oposición al proceso de paz, pero no veo muy bien por dónde agarrarlo. Nos quedan 20 segundos, senador. Yo simplemente quiero aclarar una cosa. La resistencia civil
no es agresiva y además no solamente contra regímenes dictatoriales. Martin Luther King lo hizo por los derechos civiles, Václav Havel lo hizo en Checoslovaquia. Es más, yo le digo una cosa, usted ha dicho, Lizcano dice que esto es oponerse a la paz. No, señor, lo que nosotros estamos es oponiéndonos a la injusticia y no hay peor injusticia que premiar a los criminales atroces en el marco de la Constitución. No, pero es que esa comparación a mí sí me parece, Iván, usted que es un hombre académico y bueno, sí que no tiene ningún sentido. Es que la injusticia es darle al terrorismo y comparar a Gandhi con lo que está sucediendo hoy en Colombia del Centro Democrático son dos procesos en la historia universal totalmente diferentes. La resistencia civil es contra la injusticia y no hay peor injusticia que ver a los criminales de lesa humanidad decirle al pueblo colombiano cómo tiene que ser las instituciones del país. Esa es la injusticia que queremos combatir, que los criminales de lesa humanidad sean los que impongan al pueblo colombiano su voluntad. Yo creo que nos vamos para una segunda parte sobre este tema, porque con los invitados de hoy ha sido maravilloso. Ángeles de Juan. De tal manera, Andrea, mil gracias, senador. Iván Duque, mil gracias, senador. Galán, mil gracias, senador. Lizcano, mil gracias. Que le vaya bien en Lima. Y doctor Federico, mil gracias. Y por favor, gracias por su respaldo, tanto en la sintonía como en las redes. Ángeles de Juan, acuérdese que repite el sábado, todos los sábados, justo después de Noticias 1. Carolina, mil gracias. Andrea, bienvenida. Les habló Juan Guillermo Ríos. Los Ángeles de Juan.